legit. Bienvenidos a esta sesión de dibujo artístico. A diferencia del dibujo técnico, en el dibujo artístico no se utilizan ni centímetros, ni metros, ni kilómetros, o sea, no se utiliza ninguna medida milimétrica, ninguna medida exacta. Toda medida es proporcional, por lo tanto a esta medida le vamos a nombrar unidad, ¿ya? Esta unidad se encuentra en cualquier objeto, la cosa es saber ubicar, saber decidir cuál va a ser nuestra medida de referencia. La unidad es eso, es una medida de referencia que nos ayuda a poder hacer el dibujo, a poder trasladar el dibujo de la vida, el objeto de la vida real en la superficie de nuestro papel. Por ejemplo, en acá tenemos el mismo vaso en diferentes dimensiones. Vamos a encontrar las medidas. Por ejemplo, vamos a agarrar la medida desde la copa del vaso hasta donde empieza el líquido que contiene el vaso, ¿ya? Esa va a ser nuestra medida de referencia. Esa va a ser nuestra medida de referencia o nuestra unidad. En este caso le vamos a decir unidad, ¿ya? Recuerden, la unidad no es un centímetro, no es un metro, no es nada exacto, es una medida de referencia la cual vamos a utilizar para poder agarrar el objeto. Agarramos esta unidad y la vamos a trasladar a lo largo del vaso para saber cuánto de altura tiene el vaso. Ya en este caso vemos que ya tiene 3 unidades y haciéndolo de manera proporcional vamos a ver que si bajamos un poquito más es de la mitad un poco más arriba del ovoide, del óvalo que estamos utilizando como referencia. Por lo tanto será 3/4 partes de la mitad, entonces estamos utilizando 3/4 partes. Por lo tanto diremos que este vaso tiene la medida de 3 unidades con 3/4 partes de una unidad, ¿ya? Vuelvo a repetir, este vaso no mide ni en centímetros ni en ninguna otra medida exacta, simplemente mide 3 proporciones de la primera medida que sacamos, 3 proporciones más 3/4 partes de esta misma proporción. Ahora haremos el mismo ejemplo pero con el dibujo de la derecha y veremos que sigue el mismo patrón. Vamos a tomar como referencia el tope del vaso hasta donde comience el líquido. Esa va a ser nuestra unidad de referencia, ¿ya? Entonces si nos damos de cuenta, la unidad del vaso de la izquierda y la unidad del vaso de la derecha varían. El de la izquierda es mucho mayor y el de la derecha es menor, pero aún así veremos que el resultado sigue siendo el mismo, ¿ya? Trazaremos las 3 unidades, veremos que salen 3 unidades más una porción de 3/4 partes de la unidad que ya habíamos sacado. Por lo tanto diremos que el vaso de la derecha tiene 1, 2, 3 unidades más 3/4 partes de una unidad. Y el vaso de la izquierda también tiene 1, 2, 3 más 3/4 partes de una unidad. Ahora trataremos de llevar estas medidas y lo llevaremos hacia el dibujo, ¿ya? Lo primero que tengo que hacer es trazar una línea vertical que va a servir como una medida de referencia en referencia a la altura del vaso. Ahora, yo voy a trazar mi propia medida, ¿ya? O mi propia unidad. En este caso, mi unidad la voy a reducir un poco más porque el dibujo quiero hacerlo un poco más pequeño. ¿Ya? Es mi primera unidad, tengo la segunda, la tercera, y como habíamos quedado en la última parte, es 3/4 partes la medida de una unidad, ¿ya? Vuelvo a repetir, tenemos una unidad, tenemos 2 unidades, 3, y este pedazo que sería 3/4 partes de una unidad. ¿Ya? Esas son las medidas que hemos sacado al poder medir los vasos. Ahora voy a trazar las líneas y simplemente lo único que me queda es trasladar las líneas del dibujo en esta medida que acabo de sacar. Ahora, si quiero trazarlas, esas son las medidas de la altura. Ahora, del ancho, podría agarrar cualquier otra medida, ya sea la copa, ya sea la base del vaso
o alguna aceituna que está por ahí que vemos en la imagen, cualquiera de esas imágenes podría agarrar el ancho para poder trasladarlo igual en unidades y poderlo dibujar, pero en este caso simplemente vamos a hacer la altura y el formato del vaso. Una vez más recordarles que la unidad no tiene medida, la unidad no es una medida exacta, es una medida proporcional, la unidad es una medida proporcional. Eso veremos más adelante al momento de realizar el dibujo de rostros, ¿ya? Cuando les diga una unidad puede ser 5, 6, 10 centímetros dependiendo para que pueda ingresar el dibujo dentro de su hoja de trabajo. Como vimos en el dibujo, en los tres dibujos o en las tres imágenes, las medidas de la unidad son diferentes, pero aún así nos ayuda bastante. Una vez que hemos visto la introducción de cómo realizar las unidades de medida, vamos a trabajar de la siguiente forma. Colocamos nuestra hoja en posición horizontal y vamos a trazar dos líneas, una línea vertical y una línea horizontal. Si se sienten cómodos, trabajen con regla, pero recomiendo que practiquen el pulso, ¿ya? Recomiendo que practiquen el pulso y no utilicen ninguna regla, simplemente sean ustedes el papel y su lápiz. Ya vamos a trazar dos líneas, una línea vertical y una línea horizontal. Lo primero que vamos a hacer en este caso es hallar unidades, ¿ya? Lo primero que hacemos es en la parte superior de la línea vertical vamos a agarrar una unidad que va a representar a una media unidad, ¿ya? O sea, la mitad de una unidad. Y en la parte de abajo o en la parte inferior vamos a ir trazando una unidad, dos unidades, tres unidades, ¿ya? Es decir, vamos a trazar arriba la primera parte, la mitad de una unidad, después una unidad entera, abajo otra unidad y abajo otra unidad. En total serían 3 unidades y media, las cuales vamos a utilizar, vamos a medir en la parte vertical. A partir de estas marcas vamos a trazar líneas horizontales, ya líneas horizontales de referencia que nos van a ayudar para poder encontrar diferentes partes del rostro que estamos buscando. En la parte de la línea horizontal vamos a trazar 5 medias unidades, es decir, vamos a trazar media unidad. La primera media unidad que sacamos en la línea vertical, esa misma la vamos a trasladar a la línea horizontal y la vamos a repetir 5 veces, y a partir de esas 5 medias unidades vamos a trazar líneas verticales. Otra medida de referencia que vamos a marcar es de la unidad del medio, de la unidad 2, contando hacia abajo. Marcaremos en la mitad de la mitad, o sea, la cuarta parte que trazaremos con una línea horizontal. Esta cuarta parte nos ayudará a poder ubicar los ojos. Una última línea de referencia será en la unidad de abajo, donde lo dividiremos a la mitad, lo dividiremos en 2 medias unidades. En los diferentes espacios que ya hemos marcado, vamos a ubicar las partes del rostro humano. Ya en la primera unidad de arriba, sin contar la primera media unidad, en la primera unidad de arriba vamos a ubicar lo que es la frente, ya la frente, de todo lo que es la frente, a partir de la ceja hasta el comienzo del cuero cabelludo, esa parte va a entrar ahí. En la segunda unidad va a ingresar lo que son los ojos, la nariz, toda la nariz, desde la punta de la ceja hasta la punta de la nariz, y las orejas, ya ambas orejas. Por si acaso, una medida de referencia es la nariz, lo que nos ayuda a poder determinar estas unidades. Y en la unidad inferior, en la última unidad, ubicaremos lo que son los labios. Ya tenemos una unidad, 2 unidades, 3 unidades y media. En la media unidad de arriba está todo lo que es el cuero cabelludo. En el dibujo artístico a todo este proceso se le llama o se lo denomina croquis, ya que estamos ubicando los lugares donde se van a situar las diferentes partes de nuestro dibujo. Para poder ubicar la nariz, en este caso, vamos a trazar una línea vertical, vamos a dividir la media unidad del centro, la media unidad vertical, y vamos a dividirla en 2 partes. Y ahí ubicaremos la nariz, ¿ya? Otra medida de referencia que tenemos que tomar en cuenta es que la nariz y las orejas tienen la misma longitud, ya si su nariz es grande, su oreja también es grande. Bueno, eso ya es cosa de ustedes, cosa de sus papás. Bien, como estamos viendo en la imagen, simplemente nos queda ubicar
dónde quedan los ojos, ya tenemos dónde está la nariz y las orejas, entonces en medio entre ellos están lo que son los ojos, ya están en esos dos espacios. Los labios están debajo de la nariz, ahí en el medio de la media unidad que encontramos. Una medida de referencia anatómica es que los labios tienen un inicio y un fin a la altura de los dos ojos o a la altura de las dos pupilas de nuestros ojos. Esa medida va a ser nuestra referencia. Ya el cuero cabelludo en la parte de arriba, y así terminamos nuestro boceto. Ya hemos visto que el croquis nos ha ayudado mucho a poder encontrar lo que son las líneas donde vamos a ubicar nuestros ojos, nariz, boca y orejas. Ahora el boceto es una línea un poco más libre, es un bosquejo de lo que vamos a buscar al momento de realizar el dibujo del rostro humano. En un segundo boceto veremos cómo vamos delineando, dando un poco más de forma a lo que son los ojos, la nariz, las orejas, los labios. Para este efecto necesitamos hacer un estudio de lo que es los ojos, la nariz, sus diferentes posiciones y todo eso, pero eso ya es con un nivel de dibujo mucho más avanzado. En este caso vamos a hacer un segundo boceto donde ya vamos a ir dándole un poco más de forma a nuestro dibujo. Bien, una vez que hemos realizado el boceto número 2 y que ya sabemos dónde están los ojos, la nariz, los labios, las orejas y todo eso, simplemente nos toca trabajar con las luces y sombras. Obviamente yo estoy trabajando con una tableta digital y se me hace un poco más difícil, no es lo mismo que trabajar con un lápiz grafito y una hoja de papel. Ya es un poco diferente, tiene sus ventajas y desventajas para mí, que estoy aprendiendo a utilizar este trabajo. Bien, es todo lo que puedo enseñarles en el caso de dibujo de frente. Ya más adelante veremos lo que es el dibujo de rostro de perfil. Simplemente trabajen con mucho cuidado y practiquen mucho lo que son las líneas de referencia. Bien, ahora vamos a tratar de realizar lo que es un dibujo de perfil, ¿ya? Como habíamos quedado, vamos a trabajar con unidades. En este caso voy a tomar la misma media unidad de arriba y esta la voy a volver a una unidad entera, así como lo estamos viendo en la imagen. Por lo tanto, mi medida total de la línea vertical va a ser 3 unidades y media. Bien, en este caso, como estamos trabajando con la vista de perfil, vamos a agarrar esta unidad y la vamos a replicar. Ya la vamos a replicar en la línea horizontal. Van a ser de igual forma que en la línea vertical, van a ser 1, 2, 3 unidades y media. Ahora completaremos trazando las líneas verticales y horizontales a partir de las marcas que hemos trazado. Es importante trazar las líneas y los espacios lo más recto posible, lo más exacto posible. Como les dije a un comienzo, en el caso de la vista de frente, pueden utilizar reglas si se sienten más cómodos, pero les recomiendo practicar el pulso, practicar las proporciones para que puedan practicar también y mejorar su dibujo. Otras medidas de referencia a las cuales tenemos que tomar en cuenta son la altura de los ojos. Como en la vista de frente, de igual forma, en el segundo espacio, contando desde abajo hacia arriba, en la unidad de abajo, lo dividimos a la mitad, va a ser nuestro 1/4 de medida, lo cual nos ayudará en la dirección o en la ubicación de los ojos. Para los labios, de igual forma, en la unidad de abajo la dividimos en 2 partes y trazaremos ahí lo que son los labios. En el caso del rostro, en este caso vamos a dividir en 3 partes la unidad de arriba, la unidad que es parte de la parte de arriba. Ya la dividimos en 3 partes, 1/3, 1/3, 1/3, y trazaremos líneas verticales. Todas estas líneas de referencia que estamos utilizando nos ayudarán a poder ubicar lo que son las diferentes partes de los ojos, nariz, orejas, cejas y todo eso. Ya son líneas de referencia, por lo tanto esto llega a ser el croquis. Una vez que ya tenemos el croquis, empezamos a bocetear, a hacer un bosquejo de lo que son los ojos, la nariz. La nariz y la oreja, una vez más les recuerdo, tienen la misma dimensión, la misma altura, por lo tanto ambos ingresan en lo que es en la unidad del medio, ¿ya? Y los labios están en la unidad inferior, y en la parte de arriba, en la primera unidad, está lo que es el frente y el cuero cabelludo en la media unidad de arriba.
Una vez que obtenemos el croquis y nuestro primer boceto, empezamos a trabajar en el delineado de las partes, lo más delicado, lo más concreto posible, lo más eficaz posible. Y a posterior a eso ya trabajaremos con lo que son las luces y sombras. Una vez más me disculpo por las imágenes, ya que estoy trabajando con una tableta digital, por lo tanto no estoy muy acostumbrada a trabajar con ella, ¿ya? Pero trato de hacerlo lo mejor posible para que ustedes también puedan aprender y puedan sacar al máximo el conocimiento de cómo dibujar un rostro de perfil y cómo dibujar un rostro de frente. Uno de los problemas más comunes es siempre poder ubicar la altura de los ojos, la distancia de la nariz y las orejas, ¿ya? Para esta parte siempre voy a recomendarles utilizar lo que son las medidas o las líneas de referencia o el croquis que hicimos a un comienzo antes de dibujar tanto la cabeza de frente como la cabeza de perfil. Estas unidades son genéricas, es decir, que pertenecen a todos los rasgos humanos, como veremos más adelante en 2 estudios que realizaremos. La distancia, la medida de referencia en el cuerpo humano siempre va a ser la longitud de la oreja o la nariz, ya que ambos miden lo mismo y gracias a eso podremos hacer un dibujo, ya sea un retrato o autorretrato. Bien, en este caso tenemos la imagen de la hermosa Scarlett Johansson. Ya vamos a tratar de hacer un análisis anatómico de su rostro. Lo primero que hacemos es dividir en 3 partes iguales, basándonos en la distancia de la nariz. Bien, a grandes rasgos hemos tratado de dividirlo en 3 partes iguales, 1, 2, 3. Como dijimos, la parte de arriba, la media unidad de arriba representa lo que es el cuero cabelludo. En la primera unidad estaría lo que es la frente, en la segunda unidad o la unidad del medio están los ojos, nariz y orejas, y en la tercera los labios. Veremos y trataremos de verificar si es tal como dijimos. Ya habíamos dicho que la unidad de la nariz o la longitud de la nariz nos ayuda a poder determinar la distancia o el tamaño del rostro. En este caso estamos midiendo la nariz y la trasladaremos tanto en la parte de la frente y en la parte del mentón para ver si tiene las mismas dimensiones. En el caso del mentón veremos que es un poco más grande, ya que ella está sonriendo, imagino que está un poco con la boca abierta, por lo tanto se entiende que el mentón sea un poco más largo de lo que nosotros habíamos dispuesto. Otro rasgo que debemos recordar es que la distancia o la longitud de la oreja y la nariz son lo mismo, por lo tanto la nariz o la oreja llegarían a ser una medida de referencia, la cual utilizaremos para poder hacer el rostro humano. Ahora haremos el estudio del rostro humano en la anatomía de una bebé, ¿ya? Tomaremos como referencia una vez más lo que es la distancia entre la nariz, la punta de la nariz y la ceja o la longitud total de la nariz. Y veremos que se cumplen las 3 unidades. En este caso la niña igual está con un poco con la boca abierta, por lo tanto se estima que pueda que varíe un poco la dimensión. Otra característica u otra complicación en los niños es que ellos tienen la cabeza mucho más grande, o sea, la cara pequeña y la cabeza grande, por lo tanto puede que la distancia entre de la unidad de la frente tenga que hacerse un poco más amplia o un poco más grande. Bien, vemos que se cumplen las 3 unidades. Como les dije, la unidad de la frente podría ser un poco más grande, ¿ya? Recordando un poco, en la primera unidad, en la primera media unidad está lo que es el cuero cabelludo, en la primera unidad es lo que está la frente, en la segunda unidad está lo que es los ojos, nariz, orejas, y en la última unidad, en la unidad de abajo, está lo que son los labios. Ya con todo eso podremos encontrar lo que son las diferentes unidades dentro del rostro humano. Bien, eso sería todo en referencia al estudio del rostro humano con las medidas anatómicas. También hemos aprendido lo que es el dibujo de frente, el dibujo de perfil y las medidas de croquis para poder hacer los trabajos. Con todo esto, que Dios los bendiga mucho. Gracias por su atención. Los espero hasta otra sesión de dibujo. Cuídense. Adiós.